Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Algo inesperado acaba de suceder entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una simple acción del actor ha provocado una reacción llena de emoción por parte de Hande, quien no dudó en compartir un mensaje en sus redes que ha hecho hablar a todo el mundo. Todo comenzó hace apenas unas horas, cuando Kerem Bürsin fue visto en un evento promocional acompañado de una famosa modelo extranjera. Las cámaras captaron su cercanía, las risas compartidas y un gesto que muchos interpretaron como algo más que amistad. Lo que nadie esperaba era que, poco después, Hande Erçel publicara una historia en su cuenta personal con una frase que parecía tener un destinatario muy claro. Algunas personas olvidan demasiado rápido lo que prometieron cuando el foco se apaga. Los seguidores de ambos actores no tardaron en llenar las redes con mensajes, teorías y debates encendidos. ¿Era una indirecta para Kerem? ¿O simplemente una reflexión casual? La sincronía temporal fue suficiente para desatar una tormenta mediática. Una fuente cercana a Hande comentó que la actriz se mostró molesta al ver las imágenes de Kerem con la modelo. Ella no esperaba eso de él. Aunque su relación terminó hace tiempo, existía un respeto mutuo que ahora siente traicionado, aseguró. Mientras tanto, Kerem se mantuvo en silencio durante las primeras horas, pero finalmente rompió el hielo al publicar una fotografía con el mensaje, no todo lo que ves es lo que parece. Esta frase, lejos de calmar las aguas, aumentó la confusión. Los fanáticos comenzaron a comparar las publicaciones de ambos, señalando que parecían estar comunicándose a través de sus redes. Es como si siguieran hablando, pero sin llamarse, escribió una seguidora. Horas más tarde, en un evento privado, un periodista logró acercarse a Hande para preguntarle sobre la polémica. Con una sonrisa tensa, respondió, a veces las acciones hablan más que las palabras. Yo solo deseo paz. Su tono era tranquilo, pero su mirada dejaba entrever una mezcla de tristeza y decepción. Por otro lado, personas del entorno de Kerem afirmaron que el actor no tiene ninguna intención de reavivar viejas heridas. Kerem está enfocado en su trabajo, pero no puede evitar que la gente interprete cada gesto como una señal. Él sigue teniendo cariño por Hande, pero ya no hay nada más entre ellos, dijo un amigo cercano. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando, 2 días después, ambos coincidieron en una gala benéfica en Estambul. Los flashes no dejaron de brillar ni un segundo. Hande, con un vestido blanco impecable, evitó mirar directamente a Kerem durante gran parte del evento, pero en un momento, las cámaras captaron algo que encendió nuevamente las redes, una breve conversación entre ellos. Con gestos tensos y miradas intensas. Kerem se acercó primero, parecía querer explicarse, contó un testigo. Hande lo escuchó en silencio y luego solo dijo, no me expliques con palabras lo que ya vi con mis ojos. Después de eso, se alejó con una elegancia impresionante. El ambiente en la gala se volvió más denso tras ese intercambio. Los asistentes comenzaron a susurrar, los fotógrafos enfocaron sus lentes hacia ellos, y las redes sociales explotaron con miles de comentarios y teorías. Algunos decían que Hande todavía tenía sentimientos reprimidos, otros aseguraban que Kerem estaba intentando una reconciliación pública. Pero lo cierto es que ninguno de los dos volvió a hablarse durante toda la noche. Horas después, mientras los medios turcos llenaban sus portadas digitales con titulares como el reencuentro más tenso del año o Hande y Kerem, del amor al silencio incómodo. La actriz publicó una imagen en blanco y negro con la frase, no necesito cerrar ciclos que la vida ya cerró por mí. La publicación se viralizó en cuestión de minutos. Miles de comentarios, corazones rotos y mensajes de apoyo inundaron su cuenta. Kerem, por su parte, decidió no quedarse callado por mucho tiempo. Subió una historia con un fondo oscuro y un texto breve, a veces el silencio también es respeto. Esa frase, simple pero contundente, fue interpretada de 1000 maneras. Algunos lo vieron como una disculpa implícita, otros como una defensa sutil frente a las acusaciones de falta de sensibilidad. Mientras tanto, varios programas de televisión dedicaron segmentos completos al tema. Analizaron cada gesto, cada palabra y cada mirada de la noche de la gala. Un panelista incluso aseguró, lo que vimos entre Hande y Kerem no fue indiferencia, fue una mezcla de orgullo y nostalgia. Cuando hay historia, cualquier encuentro se vuelve una batalla silenciosa.
Días después, una periodista logró obtener declaraciones exclusivas de alguien del círculo íntimo de Ande. Según esta fuente, la actriz habría confesado sentirse agotada emocionalmente por la constante comparación con su pasado. Ande no quiere seguir viviendo bajo la sombra de una historia que ya terminó. Ella ha crecido, ha cambiado y quiere enfocarse en nuevos proyectos, reveló. En contraste, el entorno de Kerem aseguró que el actor nunca buscó generar polémica. Kerem no provocó nada. La modelo que lo acompañaba es solo una amiga de la agencia. Pero claro, cualquier gesto suyo se magnifica por la conexión que tuvo con Ande, explicó un allegado. A pesar de los intentos de ambos por mantener la calma, la prensa continuó alimentando el fuego. En un programa en vivo, se mostró un video inédito grabado al final de la gala, donde se veía a Kerem mirando discretamente a Ande mientras ella se marchaba. En el clip, se alcanza a leer en sus labios la frase, "Lo siento". Ese detalle, apenas perceptible, bastó para que los fans reavivaran la esperanza de una reconciliación. Si todavía le pide perdón, es porque algo siente, comentó una seguidora en redes. Otros, más escépticos, respondieron, no confundamos nostalgia con amor. A veces lo que duele no es perder a alguien, sino lo que fuimos cuando estábamos con esa persona. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un periodista le preguntó directamente a Ande si aceptaría volver a trabajar con Kerem en una nueva serie. La respuesta fue tan directa como elegante, nunca digo nunca, pero algunas historias solo funcionan una vez. Esa frase fue replicada por todos los portales de espectáculos y considerada una de las declaraciones más comentadas de la semana. Kerem, al ser consultado poco después sobre esas palabras, sonrió con cierta melancolía y respondió, siempre respetaré lo que vivimos. A veces, lo mejor que puedes hacer por alguien es dejarlo seguir su camino. Su tono fue sereno, pero sus ojos parecían reflejar un dejo de tristeza que no pasó desapercibido. Con el paso de los días, ambos actores retomaron sus rutinas. Ande fue vista viajando para una sesión fotográfica internacional, mientras Kerem comenzó el rodaje de su nueva película. Sin embargo, los rumores sobre una posible reconciliación o al menos una conversación pendiente entre ellos siguen llenando titulares. Puede que la historia haya terminado, pero las emociones no desaparecen tan fácilmente, escribió una columnista del diario Sabah. Y quizá tenía razón, porque, en el mundo del espectáculo turco, cada mirada, cada gesto y cada silencio cuentan una historia. Al final, lo que parecía solo una coincidencia en una gala se convirtió en un capítulo más de una relación que, aunque cerrada para algunos, sigue viva en el corazón de millones de fanáticos. ¿Y tú, crees que Ande y Kerem han cerrado definitivamente su historia? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más noticias, misterios y emociones del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo video. ¿Y ustedes, qué opinan, queridos seguidores? ¿Creen que entre Ande y Kerem todavía existe amor o todo quedó en el pasado? Déjenme sus comentarios y teorías aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el siguiente video. Formun Ustu. Formun Art.